Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Gil, puedes llamarme Franfer. Este video es parte del podcast El alcance de mi fe. En esta ocasión estamos grabando el tercer episodio, el tercer estudio de la serie Viviendo con Valentía. En el primer capítulo, o en el primer episodio, hablábamos de cómo vivir con valentía. En el segundo episodio hablamos sobre orar con valentía. Y en esta ocasión vamos a hablar de testigos valientes, ¿sí? Y la verdad es que en estos par de episodios hemos descubierto o incluso hemos recordado, porque es algo que ya sabíamos, cuál es la fuente de nuestro valor, de dónde proviene esa valentía que como hijos de Dios nos impulsa para seguir hacia adelante, nos ayuda a atravesar todas las dificultades que enfrentamos, renueva nuestras fuerzas, incluso nos capacita para lograr, para hacer cosas que de otra manera eran imposibles para nosotros. Sin duda alguna, todo esto proviene del Espíritu Santo. Esa es la persona que nos provee de toda esa energía o de todas estas cosas. Es la fuente de la valentía para todos nosotros. ¿Y quiénes son todos nosotros? ¿Qué queremos decir por todos nosotros? Sabemos que la creación de Dios es tan vasta, es tan extensa, tan diversa, que nosotros venimos a ser todos sus hijos, sin importar nuestra raza, nuestro color, nuestra nacionalidad, no importa de dónde venimos, todos somos semejantes. Es más, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Eso ya lo habíamos estudiado en alguna otra ocasión. Y incluso podemos hablar como prójimos, ¿verdad? Podemos de una manera también decir que todos somos vecinos, porque todos vivimos y compartimos este mismo lugar, este mismo planeta, esta misma tierra, este mismo mundo. Y muy probablemente muchos de nosotros, si no es que todos nosotros, vamos a compartir el mundo que está por venir. Así que somos vecinos, somos prójimos, somos más cercanos de lo que aparentamos o de lo que queremos pensar, ¿sí? Y esto es precisamente algo que a los primeros creyentes les costó un poco, si no es que mucho esfuerzo, entender que todos somos iguales y quién es tu prójimo. Los primeros creyentes se cerraban un poco a esta idea, ¿no? Cuando hablamos de los judíos que empezaron a reconocer a Jesús como el Mesías, el Salvador, y empezar a hablar de los gentiles, no les causaba mucha empatía, ¿sí? Y esto lo podemos ver, vale la pena para esto recordar en Lucas 10:30 lo que nuestro Maestro Jesús enseñó a sus discípulos con la parábola del buen samaritano. Si la leemos rápidamente ahí en Lucas 10:30, vamos a encontrar cómo Jesús busca ampliar la visión de sus discípulos en cuanto a la definición de vecino, en cuanto a la definición de prójimo. ¿Quién demuestra ser el prójimo del hombre malherido en esta historia? Lo vamos a leer rápidamente. Y dice así Lucas 10:30 al 37. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. ¿Cómo sigue esta historia? Ahora bien, cierra con esto. ¿Cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Es una pregunta también para nosotros. Eso es lo que preguntó Jesús. ¿Y qué le contestaron a Jesús? El que mostró compasión. Y entonces Jesús dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Es decir, muchas veces aquellas personas de las que esperamos de cierta manera que sean nuestros prójimos, que sean quienes nos ayuden, probablemente no lo van a hacer. Y esto es algo que tenemos que estar conscientes de, que el prójimo no es exactamente quien está aquí a mi lado, sino que a veces está mucho más lejos físicamente de lo que creemos, pero más cerca espiritualmente de quien está aquí a mi lado. Eso sucede muchas veces, pero Jesús nos dice que así como este hombre mostró compasión de que estaba malherido y le cuidó y le atendió, etc., nosotros hagamos lo mismo. Nos invita a que vayamos y hagamos lo mismo, siendo discípulos, siendo testigos de su amor y siendo testigos valientes. ¿Por qué testigos valientes? Porque sabemos que la valentía
proviene del Espíritu Santo. Y si nosotros hemos reconocido a Dios como nuestro Señor, nuestro Salvador, y hemos desarrollado esa relación, el Espíritu Santo está en nosotros y nos da esa valentía que necesitamos para hacer todas esas cosas que creíamos imposibles. El buen samaritano, a pesar de saber que no era muy bien visto por los judíos, él se atrevió a dar ese paso y ayudar a esta persona sin miedo de ser mal visto, de ser ofendido, etcétera, etcétera. Él simplemente lo hizo. Y esto es la invitación, que tengamos esa valentía también. Y esto nos ayuda a entender quién es nuestro prójimo, quién es nuestro vecino realmente, ¿sí? Por si esto fuera poco, en Hechos 1:8 Jesús amplía aún más nuestra visión de hacia dónde tenemos que enfocarnos, hacia dónde están nuestros prójimos, cuando Él nos invita a ser sus testigos, no solo en Jerusalén, sino más allá, ¿okay? Más allá, en Judea, en Samaria, e incluso hasta los confines de la tierra. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿dónde te ha llamado Dios para que seas testigo? ¿A dónde te ha llamado Dios para que seas testigo? Considera los lugares donde vives, donde trabajas, donde estudias, donde aprendes, donde juegas, a donde sea que estés. ¿Cómo puedes ser un testigo valiente de Jesús en esos lugares? Cada uno de nosotros enfrentamos diferentes situaciones, vivimos de distintas maneras, nos juntamos con personas diferentes, pero podemos ver cómo Jesús, cómo Dios nos llama a ser sus testigos, a ser sus discípulos, a mostrarnos, a compartir en cualquier momento, en cualquier lugar donde estemos. Y esto nos ayuda a reflexionar de que no podemos que limitarnos solamente a nuestro hogar, sino que podemos ir más allá y más allá, con nuestros vecinos, a nuestros amigos que viven en otro lado, la gente que vamos conociendo. Siempre va a haber una oportunidad para que nosotros compartamos. Y si no es tal cual compartir el Evangelio hablando, una de las mejores formas de compartir es con nuestra forma de ser, con nuestro carácter, con las cosas que hacemos, con cómo nos desarrollamos. Ese testimonio es muy importante, porque muchas veces es el único testimonio que demasiadas personas van a conocer. A lo mejor ellos no tendrán la oportunidad de leer la Biblia, tú no tendrás la oportunidad de predicarles, de compartirles, pero ellos van a ver en ti ese testimonio de cómo eres. Y muchos, a lo mejor no todos, pero muchos pueden que se sientan atraídos por lo que a ti te ha hecho cambiar o te ha hecho desarrollarte de esta manera, vivir valiente. Y eso puede abrir la oportunidad para que tú compartas de tu fe, de Dios y de todo lo que hace que tengas esa valentía, ¿sí? Y hablando de testigos, vamos a ver rápidamente el testimonio de Pablo en Atenas. Esto es un ejemplo poderoso de cómo podemos presentar nuestra fe ante un grupo de gente que no la conoce, que se comporta de forma totalmente distinta o diferente a la que nosotros nos comportamos, que sus creencias son muy diferentes, ¿sí? Para esto vamos a leer en Hechos 17, de los versículos 16 al 34, haciendo ciertas pausas para reflexionar en 4 preguntas, ¿ok? Y vamos a empezar de los versículos 16 al 21, les leo, dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a sus amigos, que se iban a unir más adelante, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos, 2 corrientes de pensamiento que habían también en ese tiempo, entre otras. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe mencionar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. La primera pregunta aquí es: ¿cómo respondió Pablo a la angustia que experimentó con respecto a la cultura que vio en Atenas? Podemos identificar aquí cómo Pablo se conmueve. Dice que a Pablo le dolió, le intriga, le preocupaba la forma en la que vivía en Atenas. Toda la idolatría que él vio le conmueve. Es decir, a Pablo le interesaba, realmente se interesaba por estas personas, y él quería compartir de la verdad que a él le había sido dada. De lo que tengo doy, de lo que él sabe comparte. Y él decía: no puedo dejar que esta gente se quede así, no puedo dejar que esta gente tenga estas ideas de que veneren otros dioses y todo esto. Tienen que conocer al Dios verdadero. Y él lo que buscaba era cualquier oportunidad para compartir de su experiencia, de su conocimiento, de que le había sido revelado. Y es lo que él hacía. Y esto es, primero él se conmueve, pero no se queda ahí, sino que él busca la forma, el momento
de compartir. Eso es lo importante ahí. Vamos a leer más adelante el 22-23 del mismo capítulo 17 de Hechos. Dice: entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. ¿Qué podemos aprender y aplicar de la técnica de Pablo para dirigirse a la gente en Atenas? Primero que nada, me llama la atención y me gusta cómo Pablo se dirige a ellos con mucho respeto, ¿verdad? Cómo él reconoce que estas personas no son cualquier persona, son personas estudiadas, son personas que saben, que les gusta discutir los temas, aprender, filosofar, ¿sí? Y Pablo les reconoce eso, ¿verdad? Él no viene con ofensas, con pleitos, nada de eso. Él viene simplemente a discutir, a compartir lo que él sabe. Y eso es el primer tip para nosotros, que nunca nos enganchemos en discusiones absurdas, que simplemente compartamos la verdad que tenemos, sin el afán de ofender a nadie, con el simple afán de compartir, de llevar las buenas nuevas hacia otras personas. Eso es todo. Y también vemos cómo Pablo encuentra algo en común o alguna forma de dónde engancharse y cómo empezar su discusión o su discurso más que nada. Lo dice de esta manera, ¿verdad? Dice: yo veo que tienen ahí un altar que la inscripción dice a un Dios desconocido. Entonces Pablo le dice básicamente: ustedes ya conocen a este Dios, ya le están rindiendo culto a Dios sin saber quién es realmente. Entonces déjenme, yo les explico quién es este Dios, para que ustedes lo conozcan y empiecen a tener esa relación íntima con este Dios, con el Dios verdadero. Entonces Pablo encuentra esa opción, ese momento oportuno para iniciar su conversación. Entonces es una forma como de empatizar con la gente y encontrar ese momento, esa situación en la que dices: aquí es, en la que el Espíritu Santo te mueve y dice: este es el momento de compartir, no tengas miedo, estoy contigo, vamos, ahorita es. Entonces ese es el ejemplo, y vamos a leer más adelante qué es lo que Pablo les dice en estos versículos 24 al 31 de Hechos 17. Dice: este Dios, él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá, acercándose a tientas, así como sin ver bien, ¿verdad?, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, les dice a ellos: nosotros somos su descendencia, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿De quién habla? De Jesús. ¿Cómo explica Pablo a los atenienses quién es Dios? Vemos aquí cómo Pablo va desde el principio, ¿verdad? Él dice que Dios es el creador. Este es el creador de todas las cosas. Dice: no podemos a Él acorralarlo, encerrarlo en algo físico, en un ídolo nada más que venerar, porque Él está en todo, Él hizo todo y Él gobierna todo. Entonces Él va desde el principio y les da como un resumen. Yo creo que esto es como, más que nada lo que estamos leyendo aquí es como el resumen de lo que Pablo habló, porque estoy seguro que Pablo habló por horas con estas personas y intercambiaron ideas, y Pablo expuso, y yo creo que esto es como un resumen de lo que Pablo les dijo. Y Pablo empieza diciéndole desde el principio: mira, Él nos creó, Él tiene todo este poder, hizo todo esto, ha buscado la reconciliación, quiere que regresemos con Él, que tengamos esta relación, etcétera, etcétera. Su Hijo vino a salvarnos, a pagar el precio por nosotros, y les contó toda esta historia. Yo creo que esta es la forma. Pablo va desde el principio hasta el final contándoles toda la experiencia,
de Dios, con Dios y la experiencia con Jesús. Entonces, esto es también como una forma en la que nosotros podemos explicar nuestra fe, ir desde el principio, desde qué hizo Dios por nosotros, cómo nos rescató, qué pasó, qué transformación ha habido, ¿sí? Todo esto que hemos aprendido. Entonces, Pablo explica a detalle a los atenienses quién es Dios, para que ellos lo puedan conocer, para que puedan desarrollar esta relación con Él, ¿verdad? Y el versículos 32 al 34, ¿cómo responden los atenienses? Dice, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Y con esto vamos a terminar. Este es el cuarto punto de reflexión. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que tú des tu testimonio, que tú compartas sobre Dios, habrá gente como en esta ocasión, como le sucedió a Pablo. No eres el único, a Pablo ya le pasó y a muchos nos ha pasado y nos seguirá pasando, que van a haber dos reacciones. Va a haber gente que se va a burlar de ti, de lo que crees, te va a menospreciar, te va a decir que eres un retrógrada, etc. Y digamos que está bien. No tiene que ser que el 100% de las personas con las que hable te crea y se convierta. Aquí hay un ejemplo muy claro. Pero no debemos aferrarnos a eso. Debemos aferrarnos a que también va a haber gente. A lo mejor no en ese momento. A lo mejor te toca a ti plantar y a alguien más le toca sembrar y a alguien más cosechar, ¿verdad? Pero realmente, así como hay gente que te va a criticar, hay gente que se va a oponer, que se va a burlar, siempre habrá alguien que necesitaba escuchar este mensaje, que estaba ahí, que Dios puso ahí, que Dios dijo, Él te va a escuchar, aquí va a haber fruto, que va a preparar su corazón. Y esas personas se van a acercar a ti y van a decir, dime más, cuéntame más, yo quiero saber más de esto. Entonces, siempre hay tanto los que reaccionan mal como los que reaccionan bien. Y esos pocos que reaccionan bien o muchos que reaccionen bien son los que nos deben importar. Por ellos lo hacemos también, ¿verdad? Porque Dios nos ha mandado a hacerlo y punto. Dios sabe, de Dios es la obra. Él va a hacer que el fruto nazca. Entonces, no te preocupes por eso. Tú sé valiente y cuando Dios te muestre la oportunidad, deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo hable, que el Espíritu Santo te dé palabra, que el Espíritu Santo te use. Sé valiente, no tengas miedo de compartir tu fe. Es lo que te quiero decir este día. Hay que ser testigos valientes. Sin miedo al rechazo, sin miedo a la burla, no pasa nada, no estás solo, no eres el único, ni se va a acabar el mundo porque alguien se burle o te rechace, no pasa nada. Recuerda que no hay que avergonzarnos del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios, así es. Así que, testigos valientes, mantén eso en mente, testigos valientes, vivir con valentía y dejar que el Espíritu Santo nos mueva y nos dé esa fuerza, ese valor, ese coraje para seguir adelante, ¿ok? Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo capítulo de Vivir con Valentía. Hasta la próxima.